El desarme progresivo, el control de armamentos y la no proliferación de las armas de destrucción masiva constituyen tres objetivos claves y complementarios para avanzar hacia la paz, la seguridad y la estabilidad internacionales. Las conferencias de La Haya de 1899 y 1907 son el antecedente más remoto del desarme y el control de armamento dado a escala multilateral. Desde entonces no han cesado los esfuerzos en pro del desarme y el control de armamento, términos que deben entenderse como una referencia directa a los esfuerzos de la comunidad internacional por la paz y la seguridad, respectivamente. En Sin Distancias nos proponemos hoy tomar el pulso a un tema crucial para entender el mapa de las relaciones internacionales en la actualidad, que a nadie se le escapa es ciertamente convulso. Para ello contamos con el profesor de Ciencias Políticas de la UNED, Carlos Echeverría, y con Vicente Garrido, asesor personal del secretario general de Naciones Unidas y profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos. Muchas gracias por elegirnos. Hoy traemos un tema de actualidad, como todo lo relacionado con la asignatura Relaciones Internacionales 3, Paz, Seguridad y Defensa en la Sociedad Internacional, y más en concreto con el tema 10 dedicado a desarme y control de armamentos. Y para profundizar en este tema, nadie mejor que el profesor Vicente Garrido Rebolledo, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos y asesor personal del secretario general de la Organización de Naciones Unidas en materia de desarme. Vamos a aprovechar estos minutos para ponernos al día en actualidad y en contenidos y conceptos, que es lo que nuestros alumnos más demandan. Y vamos a empezar pues por lo más actual, Corea del Norte e Irán. ¿En qué situación estamos en relación con el átomo militar y con el desafío o lo que tú consideres que plantean un Estado y otro? Pues muchas gracias, Carlos, y un placer estar aquí en este programa y sobre todo con los alumnos. El desafío, lo que se viene llamando el desafío nuclear norcoreano, realmente no es nuevo. Recordemos que la crisis nuclear de Corea del Norte pues es ya de larga data. Corea del Norte firmó el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares en 1985, pero tardó 7 años en suscribir el protocolo de verificación, es decir, el protocolo para comprobar lo que Corea del Norte había declarado y lo que realmente tenía. Esos protocolos se firman con el Organismo Internacional de la Energía Atómica, el OIEA o la IAEA, siguiendo sus siglas en inglés. Y a partir de ahí, pues empezó una crisis que realmente ha sido continuada, ha sido repetida. En el año 93 dijo que abandonaba el TNP, se negoció un acuerdo con Corea del Norte para que no se fuese, en el que, desde mi punto de vista, fue el mayor chantaje nuclear, porque se le concedió ayuda económica, alimentos, a cambio de su no abandono del TNP y además concesiones muy importantes. A partir de ahí, a partir de la firma del Acuerdo Marco en el año 1994, pues el asunto siguió prosperando, pero Corea del Norte utilizaba los ensayos de misiles entonces para intentar conseguir mayores concesiones y sobre todo para conseguir que las sanciones que se les iban imponiendo fuesen levantadas. El punto álgido de la crisis y un punto de inflexión importante es en el año 2006, cuando realiza su primer ensayo nuclear y con el abandono del Tratado de No Proliferación. Desde el año 2006 hasta la actualidad ha realizado 6 ensayos nucleares, recordemos 2006, 2009, en el año 2013 y 2 en el año 2016, y a partir de la última prueba ha sido el 3 de septiembre de este año. Y recordemos que en el año 2016 soltó la bravuconada, su líder, de que habían hecho una explosión de una bomba de hidrógeno. Digo bravuconada porque el programa nuclear
norcoreano basado en la vía del plutonio, es muy rudimentario y aunque le estemos atribuyendo una capacidad para fabricar hasta, hoy en día se le da una capacidad de hasta 20 bombas, pues es bastante rudimentario. Sí es importante destacar que, claro, los ensayos nucleares suponen un desafío en la región. Y realmente el riesgo es que en un tiempo en el que basábamos las estrategias nucleares en la disuasión y en la racionalidad, estamos hablando de un líder que no parece nada racional y que cualquier día, pues por error, le puede caer un misil ya no en el mar de Japón y en zona económica exclusiva y puede ser un misil con carga nuclear, que no lo ha hecho hasta ahora, pero tiene diferentes tipos de misiles con un alcance de 5.500 kilómetros y que podría caer en Japón o que podría dar contra la Sexta Flota o en Seúl. Y esa es la razón por la que hace un año, el 8 de julio concretamente, se ha empezado a desplegar un sistema de defensa antimisiles contra los misiles norcoreanos en Corea del Sur, en Corea del Sur y sobre todo, pues claro, impulsado y financiado por Estados Unidos. Y esa situación que nos has desmenuzado tan brillantemente nos lleva a evocar la otra, la de Irán, que es distinta, distante, pero interesante también en términos de ver cómo las herramientas internacionales son capaces o no de poner freno a la proliferación nuclear. Claro, el caso de Irán es un caso especial porque Irán, pese a todas las estimaciones que se hacían acerca de su capacidad de enriquecimiento de uranio, aquí hago un paréntesis para los alumnos porque no se trata de una asignatura de física, pero sí decirles que el tener una mina de uranio no garantiza, tener uranio como mineral no garantiza automáticamente que se tenga capacidad para fabricar una bomba. El uranio, cuando lo extraemos de la mina, tiene una composición del 99,3% no es uranio apto para fabricar la bomba, uranio enriquecido, y solamente nos va a valer como uranio 235 el 0,7. Hay que someterla a un proceso de enriquecimiento del uranio que normalmente se viene realizando. Hay diferentes procesos hoy en día industriales por centrifugación gaseosa, de que cuando los alumnos hayan oído hablar de enriquecimiento por centrifugado. Entonces, lo que sí Irán tenía una capacidad a través de la centrifugación era cercana o en torno al 20%. Bueno, para considerar que un Estado tiene capacidad para fabricar un arma nuclear, estaríamos hablando de uranio enriquecido por encima del 90%, en el mejor de los casos, porque en rigor hablamos de uranio enriquecido por encima del 98%. Entonces, lo que sí se hizo con el programa nuclear iraní es no desactivarlo en ningún caso, pero sí se ha ralentizado su evolución y se ha ralentizado su desarrollo. El acuerdo nuclear que se alcanza el 14 de julio de 2015 limita tanto el número de centrifugadoras avanzadas que Irán va a poder destinar para ese proceso que he descrito de enriquecimiento y sobre todo para la vía del enriquecimiento al 3,67%. 3,67 es insignificante para lo que es el nivel de enriquecimiento necesario para fabricar armas nucleares. Se trata de un acuerdo temporal, porque en rigor está sometido a un plazo en el que se certificará constantemente el acuerdo y dentro de 10 años pues se volverá a ver en qué situación se encuentra. Un acuerdo que está basado en un pacto entre caballeros internacional, plan de aplicación integral conjunto, que se limita exclusivamente a la parte nuclear. No entra ni la dimensión del apoyo a grupos terroristas, ni entra tampoco la cuestión de los misiles balísticos. Claro, Irán está realizando desarrollos muy importantes en el desarrollo misilístico. Y para entender los debates estos días en la administración estadounidense, en el que el presidente Donald Trump ha denunciado, o ha anunciado, mejor dicho, que no va a certificar el acuerdo se basa en
la suspensión o congelación por congelación. ¿Qué quiere decir esto? Si el acuerdo se va aplicando de acuerdo a los parámetros establecidos y de acuerdo a los límites establecidos, cada 90 días el Congreso estadounidense tiene que certificar que Irán está cumpliendo y, por lo tanto, se paralizan las sanciones, que no se eliminan. Lo que ha planteado ahora el presidente Trump es que el Congreso no debería certificar el acuerdo, es decir, no debería decir que Irán o reconocer que Irán está cumpliendo el acuerdo nuclear. De momento, de ese anuncio tenemos que esperar, se ha producido el día 23 de octubre, tenemos que esperar 90 días en el Congreso. Y de momento lo que se ha incluido es a la Guardia Revolucionaria iraní dentro de las organizaciones que podrían ser objeto de sanción, pero sin meterles dentro de la lista de sanciones, porque si se mete dentro de la línea de sanciones por el incumplimiento del acuerdo, se estaría certificando que Irán está incumpliendo el acuerdo. ¿Hacia dónde va todo este trabalenguas? Lo que quiere la administración estadounidense es que, aunque la cuestión de los misiles y de las acusaciones de apoyo a los grupos, determinados grupos terroristas, ir un paso más allá y, ya que en el acuerdo no están ninguna de estas dos cuestiones, obligar a Irán a establecer algún tipo de control o limitación sobre sus desarrollos misilísticos a cambio de seguir apoyando el acuerdo nuclear. En rigor, es una treta especial, política, no jurídica, porque no está dentro del acuerdo, pero el objetivo principal es, sobre todo, intentar ir más allá e involucrar otros aspectos que no están negociados en el acuerdo y intentar que Irán se comprometa en otros ámbitos extracontractuales. Muy bien, una vez desmenuzados estos dos temas, lo que tenemos claro es que el telón de fondo nos sitúa en majestad a la superpotencia, a los Estados Unidos, pero también a la Federación de Rusia y, por supuesto, para la cuestión de Corea del Norte, sin olvidar a China. Pero es buen momento para que veamos en qué situación está esa relación bilateral Washington-Moscú en lo que tiene que ver con el control y con la reducción de armamento. Tenemos el START II firmado en 2010 por el entonces presidente Medvedev y el entonces presidente Obama, pero es un tratado que ha sufrido sus vicisitudes, ¿verdad, profesor Garrido? Sí, en rigor siempre ha existido un debate de si ahora estaríamos ante un START 3 o un START 4, porque el tratado START II fue denunciado por la Federación de Rusia y declarado nulo como consecuencia de la retirada de Estados Unidos del tratado ABM, del Tratado de Defensa Antimisiles, que consideraba a Rusia la piedra angular en las relaciones de confianza entre los dos estados y que, recordemos, limitaba el despliegue de misiles en torno a grandes núcleos, a grandes centros poblados. En la actualidad, el nuevo START, que sería en realidad como este tratado START II, en rigor, porque el tratado START II no entra en vigor, pero el siguiente va a ser este tratado, que lo llamaron nuevo tratado START, y a veces efectivamente este tratado START II. Se abre la firma en abril de 2010 y entra en vigor en el año 2011. Es un tratado, como todos los tratados de desarme, quizás de los tratados más ambiciosos. Recordemos que las reducciones entre Estados Unidos y Rusia, primero con la Unión Soviética, después con Rusia, suponen pasar de las más de 6.000 ojivas a en torno a 3.500, y en la actualidad el tratado START establece 1.550 cabezas nucleares ojivas, 700 vectores desplegados y 800 vehículos de lanzamiento. Bueno, esto, que estaba previsto llevarlo a cabo en 10 años, del 2011 al 2021, al año que viene lo habremos cumplido. Las 1.550, todos los términos, 1.550, 700, 800, en el 2018 hay que volverse a sentar a hablar. Y ninguno de los dos quiere sentarse a hablar. Por el ambiente enrarecido, el presidente Trump ya anunció durante la campaña electoral que no se iban a hacer mayores concesiones, que Estados Unidos había perdido competitividad en este ámbito y que se iban a volver a recuperar las inversiones en sobre todo su programa de misiles y
en su tríada nuclear, es decir, modernización. Tenemos desarrollo de bomba de gravedad B-61, además potenciales para desarrollar armas nucleares tácticas, para ser lanzadas desde aviones, desde componentes móviles, F-16, los B-2A, los F-35, y además un componente importante que cae, parece casi dentro de la ciencia ficción, pero que es un componente que podría también entrar dentro de lo que es la modernización del arsenal, que son las armas hipersónicas. Las armas hipersónicas supondrían una inversión muy grande, tendrían dos elementos, un elemento que sería el alcance que se puede lograr con misiles balísticos intercontinentales y la versatilidad de los misiles de crucero. Estamos hablando de una horquilla muy amplia de armas que podrían llegar a alcanzar una velocidad entre los 10.000 y los 25.000 kilómetros por hora. Y esto unido, como digo, a toda la revisión de la postura nuclear de Estados Unidos, que también está ahora mismo en debate y deberá de estar lista a principios del año que viene. Sobre todo, en qué situación Estados Unidos podría utilizar armas nucleares, un tema que ha sido tabú durante muchos años. Por su parte, en Rusia, en la Federación de Rusia, también se están desarrollando sustituciones de los anticuados misiles SS-18 a misiles SS-30 de 12 cabezas, 12 ojivas nucleares. Es decir, estamos inmersos en un periodo de modernización muy grande. Estados Unidos tiene previsto invertir $1 billón, y $1 billón nuestros, no $1 billón estadounidenses, $1 billón en la modernización, como digo, de la tríada. Y bajo este panorama, pues no parece previsible que en el 2018 ninguno de los dos se sienten a negociar reducciones por debajo de las 1.550, lo que también va a ocasionar un efecto en China. China siempre ha mantenido que sería favorable como discurso político a reducir, siempre y cuando hablemos de cientos y no de miles de cabezas nucleares. Recordemos que el único estado que ha incrementado en un 25% su arsenal en los últimos años ha sido China, aunque tendría un arsenal compuesto por menos de 300 cabezas, en torno a unas 260. Francia ya realizó una reducción muy importante, hasta las 300, con la reducción de sus misiles en la meseta de Albion, y Reino Unido pues tampoco está en situación de grandes fastos y grandes inversiones, porque el Parlamento en concreto pues ha cuestionado la necesidad de contar con un arsenal basado en submarinos, en los submarinos misiles Trident o Trident a bordo de los submarinos, pues de no más de 160. Entonces, realmente hay que tener en cuenta que el 93% de los arsenales mundiales pertenecen a Estados Unidos y Rusia. Bueno, estamos viendo la complejidad del objeto de estudio, estamos viendo que el átomo militar no pasa de moda, y acabas de hacer una panorámica, siendo el arranque la relación con la superpotencia y con la antigua superpotencia Estados Unidos-Rusia, has incluido a China, al Reino Unido y a Francia, a los 5 que lanzan el Tratado de No Proliferación Nuclear, y tratado que he revisado en conferencias cada 5 años. La última, la de 2015, se escapa al contenido de mi manual por aquello de que las revisiones se van haciendo cada 4 años. ¿En qué momento estamos en relación con el TNP, en las comisiones de revisión y en concreto la última? Pues en un momento muy crítico. La conferencia de 2015 resultó en un absoluto fracaso por un aspecto externo al TNP y por uno intrínseco. De una parte, el TNP es percibido por muchos estados como un tratado cuyo objetivo final debería cumplir el artículo 6, que es el desarme total y absoluto bajo un efectivo control internacional. ¿Qué es lo que ha pasado en estos 4 o 5 últimos años? Pues que hay un movimiento de estados que, desilusionados porque el TNP solo haya servido para rebajar, es decir, un tratado de no proliferación, como su nombre indica, y no desarme, han puesto sobre la mesa la crítica
tres críticas. La primera, que el TNP debería perseguir el artículo 6, el desarme total, y que el resto que hacemos son parches. Las reducciones no es la finalidad última del TNP. La segunda crítica es que este es un movimiento de estados, más de 150 en su momento, puso sobre la mesa el hecho de que en la situación actual resulta totalmente inadmisible para la humanidad, teniendo en cuenta los efectos que podría tener la explosión accidental o intencionada de un arma nuclear, que existan armas nucleares. Por lo tanto, plantearon que deberíamos ir más allá del TNP, hacia una prohibición del arma nuclear, una prohibición que no equivaldría a su eliminación, pero sí que habría que ponerse a trabajar sobre esto. Y de ahí que empezara un movimiento de conferencias de desarme humanitario en Oslo, en Nayarit, en Viena, que ha conducido el 7 de julio de 2017, es decir, 7 del 7 de 2017, a la adopción del primer tratado de prohibición total de armas nucleares. Ese tratado ha sido suscrito por 122 estados y bien es cierto que el estatus actual pues es unos 53 estados signatarios y 3 que lo han ratificado solamente. Es un tratado que muchos estados, sobre todo los nucleares, que no van a ser parte en él, y ningún estado de la OTAN, un gran número de estados, impulsados sobre todo, están casi todos los africanos, todos los latinoamericanos, pero los estados nucleares perciben que va a ser un sustituto del TNP y que tiende a reemplazar el TNP y que es el principio del fin del TNP. Eso fue uno de los factores que ocasionaron, principalmente, que están ocasionando la falta de acuerdo en el seno del TNP. Y el otro es Oriente Medio. El fracaso de la conferencia de 2015 vino motivado por el debate acerca de la creación de una zona libre de armas de destrucción masiva y sistemas de lanzamiento en Oriente Medio. Recordemos que Israel no es parte en el TNP, pero en la conferencia de revisión del TNP de 1995 y sobre todo en la de 2010, se llegó a un acuerdo de mínimos para que se convocara una conferencia internacional para hablar. Simplemente sentémonos en la mesa y reunámonos. Bueno, pues se nombró a un facilitador, el embajador Jarmo Layava, que no consiguió, por imposibilidad de las partes, imposibilidad de que los estados se sienten a hablar, no la creación de la zona, sobre la zona. Bueno, pues llegamos al 2015 sin los deberes hechos de 2010. Y el acuerdo sobre Oriente Medio ocasionó el fracaso de la conferencia de 2015. Ahora mismo, la primera prioridad pasa para garantizar que tengan éxito la siguiente conferencia del TNP, porque las partes en Oriente Medio se pongan de acuerdo para hablar. No estamos hablando para la utopía de la creación de la zona, porque eso implicaría un cambio radical en la doctrina estratégica de Israel, que recordemos, admite aquello, lo diré en inglés y después lo traduzco, never denied, never admit, ni admitir ni negar que las tengo. Pero en realidad los estados árabes están muy desilusionados por el hecho de que no haya habido acuerdo simplemente para reunirse a hablar. Es una situación muy complicada, un aspecto externo a la propia dinámica del TNP, pero que se incorporó en el 95 y en el 2010. Muy bien, pues precisamente tu referencia a Oriente Medio nos lleva a la siguiente cuestión de interés, que es las armas químicas y biológicas, pero sobre todo las armas químicas. Porque en el contexto, efectivamente, de las revueltas árabes, de la guerra civil en Siria, las armas químicas están sobre la mesa. Y es buen momento para evocar ese desafío de última hora, pero para echar también la mirada atrás, como has hecho en cada uno de los capítulos tratados, para ver cuáles son las herramientas jurídicas y cuál es su implementación. Aquí estaríamos hablando de la Convención de Desarme Químico de 1993 firmado en Ginebra. ¿En qué situación estamos y qué plantea Siria y el uso o no de armas químicas en Siria y por parte de quién en el debate sobre ellas? Pues realmente hablar de armas químicas hoy en día implica hablar del conflicto en Siria. En Siria
Como saben, Siria se comprometió a firmar la Convención de Armas Químicas, de la que no era signataria, y realmente la OPAC, la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, dio por desmantelado el programa de armas químicas sirio en el año 2013. Se retiraron 1.300 toneladas de armas químicas y precursores. Sin embargo, en el año 2015, por medio de una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la 2235, se creó el Mecanismo Conjunto de Investigación de Naciones Unidas y de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, por sus siglas en inglés llamado JIM o JIM. Bueno, pues ese mecanismo, formado por una serie de inspectores, ha acusado en 4 veces a Damasco, después de un proceso de investigación, de haber utilizado armas químicas contra la población civil. También lo ha hecho contra el Estado Islámico y contra grupos opositores, por decirlo de una manera apropiada o quizá más educada. Naciones Unidas ha documentado 33 ataques con armas químicas, 27 por parte del régimen. En estos momentos, el futuro del equipo de investigación, no sé si para el día que se emita este programa ya estará esclarecido, el 17 de noviembre, pues deberá de verse si el equipo de investigación va a seguir su trabajo o no. Rusia, que ha vetado en varias ocasiones cualquier investigación adicional, y el gobierno sirio de Bashar al-Assad obviamente ha negado siempre la utilización de agentes químicos, dice que siempre es el Estado Islámico, pero en el último informe pues del equipo de investigación se ha documentado que el régimen utilizó armas químicas en un ataque producido el 4 de abril de 2017 en Yam, en el que hubo pues más de 70 muertos. También señala que el Estado Islámico las utilizó en un ataque con gas mostaza, el anterior fue con Sharin en septiembre de 2016. En la actualidad, Rusia ha vetado la última resolución sobre la utilización de las armas, diciendo que hay que esperar primero que había que esperar al informe, y una vez que ha llegado el informe, la resolución vetada hace unos días por Rusia, por 12 votos a favor, 2 en contra, el de Rusia y el de Bolivia, y una abstención, la de China, parece dudoso que el equipo de investigación pueda seguir renovando su mandato. Rusia acusa que el equipo de investigación está politizado y no tiene credibilidad, y realmente se nos plantea un problema que qué hacer, y por otra parte, ¿de dónde están saliendo? El Sharin, sí estamos hablando que fue todo destruido. Bueno, pues hubo durante la inspección 3 instalaciones en zona de especial conflicto, en zona donde no se aconsejó a los inspectores entrar, en donde se reconoció que podría haber alguna factoría en donde se fabricaran determinados componentes. Lo cierto es que Bashar al-Assad mintió, y que realmente no se han destruido todo, y que ha guardado sobre todo capacidad de producción de determinados agentes químicos y precursores. Y el debate es hoy en día más político en el seno del Consejo de Seguridad. Sí hay evidencia de haberlas utilizado al menos en 4 ocasiones, y la última, como digo, ha sido reportado por el equipo de investigaciones hace unas semanas. Pues muchas gracias al profesor Vicente Garrido Rebolledo. Yo creo que nuestros alumnos y nuestros oyentes en general entienden perfectamente por qué el secretario general de la Organización de Naciones Unidas tiene como asesor al profesor Garrido Rebolledo. Es un orgullo que un compatriota y que un compañero y amigo asesore a la Organización Internacional por antonomasia en cuestiones tan complejas, pero que gracias a su verbo y a su sapiencia, yo creo que se han hecho accesibles para nuestros oyentes. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, profesor Echeverría. Gracias.